Hay guerras que empiezan con ejércitos y hay guerras que empiezan con una conversación entre esposos en la oscuridad de una tienda en medio del desierto. El conflicto que hoy mantiene al mundo conteniendo la respiración, misiles, amenazas nucleares, el nombre de Israel e Irán en cada noticiero, no comenzó en una sala de guerra. No comenzó con un tratado roto ni con una frontera disputada. Comenzó con una mujer que no podía tener hijos y con una decisión que parecía completamente razonable. La mayoría de los analistas te explicará este enfrentamiento en términos de influencia regional, de petróleo, de hegemonía religiosa. Y no están equivocados, pero están mirando las ramas cuando la raíz está enterrada mucho más profundo, tan profundo que para encontrarla hay que retroceder más de 4000 años. Lo que nadie te dice es esto: el conflicto entre Israel e Irán no es en su origen un conflicto entre naciones, es un conflicto entre hermanos. Y los hermanos pelean de una manera que los enemigos nunca podrían. Génesis capítulo 11, versículo 30. Una línea, casi sin dramatismo. Sarai era estéril y no tenía hijos. 8 palabras que pusieron en movimiento una cadena de consecuencias que el mundo todavía no ha logrado detener. Dios le había prometido a Abraham algo extraordinario. Una descendencia tan numerosa como las estrellas, una gran nación, protección, relevancia histórica universal. Era una promesa de proporciones imposibles. El problema era igualmente imposible. Su esposa no podía concebir, y Abraham no tenía 30 años, tenía 75 cuando salió de su tierra, y cada año que pasaba sin un hijo era un año en que la distancia entre la promesa y la realidad se hacía más difícil de ignorar. Fue en ese espacio, entre la promesa de Dios y el silencio del vientre de su esposa, donde nació la decisión que dividiría la historia. Sarai tenía una sierva, se llamaba Agar, era egipcia, y un día Sarai se acercó a su esposo con una propuesta que en su época no escandalizaba a nadie: que tomara a Agar, que tuviera un hijo con ella, y que ese hijo fuera considerado legalmente hijo de Sarai. No era una idea improvisada ni desesperada, era un protocolo. El Código de Hammurabi, escrito siglos antes, ya contemplaba exactamente ese escenario. Una esposa sin hijos podía ceder a su sierva al marido, y la ley reconocía al hijo como descendencia legítima de la esposa. Era una solución civilizada para un problema que millones de familias enfrentaban. Abraham aceptó. El texto no registra dudas, ni consulta a Dios, ni una noche de reflexión. 10 años llevaba esperando, y aquí había una salida concreta, culturalmente válida, aparentemente inofensiva. Agar concibió, rápido, sin dificultad, y en ese momento algo en la dinámica de esa casa se quebró. El texto lo dice sin rodeos. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a mirar a su señora de otra manera. No hay que imaginar mucho. Una sierva que carga en el vientre al heredero del hombre más importante de su mundo, frente a la esposa que lleva décadas sin poder darle ese mismo hijo. La mirada lo decía todo. Sarai no lo toleró. Confrontó a Abraham con una acusación directa. Lo que le estaba pasando era culpa de él. Que el Señor juzgara entre los dos. Abraham respondió devolviéndole el problema. Agar era su sierva, que hiciera lo que considerara necesario. Lo que Sarai hizo fue tan duro que el texto hebreo
usa para describirlo la misma palabra que se usa para la opresión de los egipcios sobre los israelitas en la esclavitud. No es una metáfora suave. Agar huyó, sola, embarazada, en dirección al desierto. Y aquí ocurre algo que la mayoría de la gente no nota. En toda la Biblia hay un primer momento en que el ángel del Señor se aparece a una persona de forma directa y personal. Ese momento no fue con Abraham, no fue con ningún profeta o patriarca, fue con Agar, una sierva egipcia fugitiva, sola en el desierto. Dios la encontró junto a una fuente, le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba, y le hizo una promesa que casi nadie recuerda. Su descendencia sería incontable, multiplicada sin medida, la misma escala de promesa que le había dado a Abraham. 2 líneas, 2 pueblos y una fractura que acababa de abrirse. El ángel le dio a Agar una instrucción que no era fácil de obedecer: volver, someterse, regresar a la casa de quien la había tratado con tanta dureza que había preferido el desierto. Pero junto con esa orden llegó algo más. El nombre del hijo que llevaba en el vientre se llamaría Ismael, porque Dios había escuchado su sufrimiento. Y sobre ese hijo, el ángel pronunció palabras que no sonaban exactamente como una bendición tranquilizadora. Sería un hombre libre como el asno salvaje del desierto. Viviría en conflicto con todos los que lo rodearan, y todos vivirían en conflicto con él. Una profecía pronunciada antes de que naciera. Un destino de tensión permanente, grabado en su nombre antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Agar volvió. Ismael nació. Y Abraham, que tenía 86 años, por fin tenía un hijo. Durante 13 años Ismael fue el único. Creció junto a su padre, aprendió sus caminos, ocupó el lugar del primogénito. Para cualquier persona que los conociera, él era el heredero natural de todo lo que Abraham representaba. Entonces Dios volvió a hablar. Abraham tenía 99 años y la voz de Dios llegó con una noticia que lo hizo caer de rodillas y reír. No una risa de alegría inmediata, una risa de incredulidad absoluta. Sarai, que se convertiría en Sara, daría a luz un hijo. A los 90 años, su nombre sería Isaac. Y con él, no con Ismael, Dios establecería la alianza definitiva. Abraham escuchó todo eso y pidió una sola cosa: que Ismael pudiera seguir viviendo en su presencia. Era un padre que amaba a su hijo, que había pasado 13 años criándolo, enseñándole, viéndolo crecer. Ismael era real, era concreto, estaba ahí. Isaac era todavía una promesa. Dios respondió con claridad. Ismael también sería bendecido, también sería padre de 12 príncipes, también se convertiría en una nación grande. Pero la alianza específica, la que conectaba con la promesa original, sería exclusivamente con Isaac. Bendición para los dos, alianza para uno solo. Esa distinción, pronunciada en una conversación entre un hombre centenario y su Dios, es la línea que divide hasta hoy 2 de las tradiciones religiosas más grandes del mundo. Isaac nació, un niño que no debería existir según ninguna lógica biológica, nacido de una mujer de 90 años y un hombre de 100. Sara dijo que Dios le había dado razones para reír y que todos los que supieran de este nacimiento reirían con ella. La casa de Abraham celebró. Isaac creció, fue destetado y Abraham organizó un banquete. Fue durante esa fiesta cuando la tensión que había estado dormida durante años salió a la superficie. Sara vio a Ismael. El texto dice simplemente que lo vio riendo o jugando. El hebreo original es deliberadamente ambiguo. Se estaba burlando.
¿Estaba molestando a Isaac? ¿O simplemente era un adolescente siendo un adolescente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que Sara le exigió a Abraham a continuación: que los expulsara, a Agar y a su hijo, que el hijo de la esclava no heredara nada junto a Isaac. Ismael tenía alrededor de 17 años, había vivido toda su vida como hijo de Abraham, y ahora su propio padre debía elegir. El texto dice que eso le pareció muy doloroso a Abraham. Una sola línea para describir lo que debe haber sido una de las noches más largas de su vida. Pero Dios le confirmó lo mismo que Sara pedía. En Isaac sería llamada su descendencia, que dejara ir a Ismael. Abraham se levantó antes del amanecer, tomó pan, un odre con agua, los puso sobre los hombros de Agar, le dio el muchacho y los dejó ir. No hay registro de palabras, no hay despedida documentada. Solo un hombre que coloca provisiones mínimas en los hombros de una mujer y se aleja. El agua se acabó en el desierto de Berseba. Agar dejó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó lo suficiente para no verlo morir. Se sentó, lloró. Era el límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar. Pero Dios escuchó al muchacho. El ángel llamó a Agar desde el cielo, le dijo que se levantara, que tomara a su hijo de la mano, que de él haría una gran nación. Y Dios abrió sus ojos, y ella vio un pozo que no había visto antes. Ismael sobrevivió, y desde ese desierto construyó su propia historia. Ismael creció en el desierto de Parán, se convirtió en arquero. Su madre le consiguió una esposa de Egipto y con el tiempo sus descendientes se extendieron por toda la península arábiga, desde Jávila hasta Sur, cerca de Egipto, en dirección a Asiria. Génesis 25 los registra con precisión: 12 hijos, 12 príncipes, 12 tribus. Exactamente lo que Dios había prometido. Con los siglos, los descendientes de Ismael se mezclaron con otros pueblos del desierto, nómadas, comerciantes, guerreros de las rutas del desierto. Y más de 2000 años después de su muerte, la tradición islámica lo identificó como el ancestro directo de los árabes y del propio Mahoma. Los descendientes de Isaac tomaron otro camino. Isaac tuvo a Jacob. Jacob luchó toda una noche con un ser celestial y amaneció con otro nombre: Israel. Sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus. Esclavitud, liberación, desierto, conquista, reino, división, exilio y retorno. La historia de un pueblo que lleva el nombre de su ancestro. Hasta aquí, el mapa es relativamente claro. Árabes de un lado, judíos del otro. Ismael e Isaac, 2 hermanos, 2 naciones. Pero entonces aparece Irán, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque los persas, ancestros directos de los iraníes de hoy, no descienden de Ismael, no son semitas, son un pueblo indoeuropeo que habitaba el altiplano iraní siglos antes de que Abraham saliera de Ur. Entonces, ¿cómo terminaron en el centro de este conflicto? La respuesta comienza en el año 539 antes de la Era Común, cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia. Fue Ciro quien firmó el decreto que permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. El libro de Esdras lo documenta. El profeta Isaías, en el capítulo 45, llega a llamarlo ungido del Señor, uno de los títulos más elevados que la Biblia otorga. Y lo hace con un rey que no era judío ni adoraba al Dios de Israel. En ese periodo, persas y judíos no eran enemigos, eran aliados. Lo que transformó esa relación no fue una batalla, fue una conversión. En el siglo VII de la Era Común, los ejércitos del Islam conquistaron el imperio persa sasánida.
Persia había sido zoroastriana por más de 1000 años. Una civilización con su propia cosmología, sus propios profetas, su propio sentido de identidad sagrada. En pocas generaciones todo eso se transformó. Persia se convirtió al Islam. Y con esa conversión adoptó algo más que una fe. Adoptó una narrativa histórica completa. Una en la que Ismael ocupaba un lugar central en la historia de la salvación y en la que la línea de Abraham corría a través de los árabes. Persia no descendía de Ismael, pero comenzó a habitar su historia, y entonces llegó 1979. La revolución islámica no fue solo un cambio de gobierno, fue la redefinición total de lo que significaba ser iraní. El nuevo Irán se declaró república teocrática, adoptó la causa palestina como bandera central de su política exterior y convirtió la oposición a Israel en uno de los pilares de su identidad nacional. Un pueblo que no tiene ninguna conexión genealógica con Abraham se convirtió en el antagonista más declarado del pueblo que sí la tiene. Detente un momento aquí, porque esto es lo que más impresiona de toda la narrativa. Irán no heredó la sangre de Ismael, heredó la tensión de Ismael. Y esa diferencia lo explica todo. ¿Por qué el conflicto no cede con negociaciones? ¿Por qué las sanciones no lo resuelven? ¿Por qué décadas de diplomacia no han logrado tocar el núcleo del problema? No estás mirando solo un conflicto de intereses, estás mirando un conflicto de identidades, de narrativas que se sienten tan antiguas y tan verdaderas que ningún acuerdo firmado en papel puede simplemente borrarlas. Cuando líderes iraníes hablan de Israel como una entidad ilegítima, no están haciendo solo un cálculo político, están repitiendo, consciente o inconscientemente, el eco de una expulsión que ocurrió al amanecer en el desierto de Beerseba hace 4000 años. El texto bíblico registra que Isaac e Ismael se volvieron a ver una sola vez después de la separación. Fue en el funeral de Abraham. Génesis 25, versículo 9. Los dos hermanos los sepultaron juntos en la cueva de Macpela, sin palabras registradas, sin reconciliación documentada, sin abrazo, solo dos hombres cumpliendo el último deber hacia el Padre que ambos amaron. Y después, cada uno se fue por su camino, para siempre. La lección más perturbadora de toda esta historia no está en la magnitud del conflicto que generó, está en la pequeñez de sus causas. Sara no era malvada. Era una mujer desesperada, buscando cumplir una promesa por sus propios medios. Agar no era una villana. Era una sierva que encontró dignidad en el embarazo y no supo, o no pudo, ocultarlo. Abraham no era cruel. Era un hombre que amaba a dos hijos y obedeció lo que entendió como mandato divino. Nadie en esta historia actuó con la intención de fracturar una civilización, y aún así, eso fue exactamente lo que ocurrió. 4000 años de conflicto no nacieron de la maldad. Nacieron de la impaciencia, de querer resolver con las manos lo que estaba destinado a esperar, de una mirada de desprecio, de una reacción de dureza, de una madrugada silenciosa con un odre de agua y un pedazo de pan. Cada decisión tenía sentido en el momento en que fue tomada. Ninguna fue tomada con la intención de crear una herida que el tiempo no pudiera cerrar, pero el tiempo lleva 4000 años intentándolo y la herida sigue abierta. Si este video cambió la manera en que entiendes lo que está pasando en el mundo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Y si crees que hay personas en tu vida que necesitan ver esto, compártelo ahora. Escribe en los comentarios una sola palabra: Ismael. Si llegaste hasta aquí y entiendes por qué ese nombre todavía importa hoy,